La Iglesia del Pueblo presenta su programa de televisión. Venid con nosotros y le haremos bien. La palabra que estamos para desde la historia. Con el pastor Rubén Villarreal. Acompáñenos. Y es importante que los seguidores de Jesucristo, el pueblo que confiesa a Jesús como Señor, el que cree en su muerte y resurrección, los que decimos que somos cristianos, tengamos un entendimiento de que hay un acusador. El acusador pues, se llama Satanás, el diablo, como usted lo quiere poner. Pero él se para delante de nuestro Dios y te está acusando de día y de noche. Y hay gente en la iglesia, y no solamente esta iglesia, digo en la iglesia, en otras iglesias, en diferentes iglesias locales, que si tú estás aquí hoy esta noche y yo pregunto, ¿tú amas a Dios? Vas a decir amén. Y digo, ¿tú eres salvo? Pues la mayoría de los que están aquí van a decir, sí, yo soy salvo. Dice Hebreos que para todo hombre la destinación es la muerte y de ahí el juicio. Y si digo, ¿tú crees que vas al cielo? Yo creo que todos los que estamos presentes hoy esta noche diríamos, yo voy al cielo, pastor, yo voy al cielo. Pero la verdad es que no todos van a ir al cielo. Hay mucha gente en la iglesia que les decimos hermanos, hermano, hermana, y lo decimos por ética, porque así nos hablamos en la iglesia, ¿verdad? El hermano Julano y la hermana Juana. Y pueden venir a la iglesia y pueden tener un poco de conocimiento de la palabra. Es más, Jesús dijo que van a haber unos que en su nombre van a echar fuera demonios. Pero Jesús va a decir, yo nunca te he conocido. Y cuando venimos a la iglesia y hablamos de las cosas de Dios, queremos oír de Dios, queremos oír del amor, de la gracia y favor de Dios, queremos oír del cielo. Pero pocos quieren oír de que hay otro lugar. Pocos quieren oír de que hay un infierno. Y si hablamos del cielo, debemos de reconocer que hay un infierno. Si hablamos de Dios, tenemos que reconocer que hay un diablo, Satanás, el enemigo de nuestras almas. Y si hay ángeles, bueno, pues hay lo opuesto también, hay ángeles caídos que le llamamos nosotros demonios, ¿verdad? Que están trabajando y están obrando. Y antes de venir a Jesucristo, o a oír el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, o tener un conocimiento, mira, aquí es donde el diablo te tenía. En inglés decimos en his back pocket. Right? Aunque tú lo realizabas o no, ya el diablo te tenía. Pero cuando empezaste a venir a la iglesia, empezaste a oír el evangelio, unos entregaron su corazón, otros no solamente entregaron su corazón, pero cumplieron con la palabra y se bautizaron. Otros van más lejos, cumplen con la palabra, se bautizaron y están hablando de las cosas de Dios, están dando testimonio. Tu estatus delante de los ojos de Dios cambia, pero también delante del diablo cambia. El que te tenía en su bolsa ya no te tiene, o ve que te estás saliendo y pone un blanco sobre ti y te ataca y te ataca y te ataca. Unos años atrás, yo y Julio, el que nos ayuda a veces que en ciertos servicios con alabanza y adoración, nos encontrábamos afuera del pueblo. Y pues ya se nos estaba gastando el dinero, ya se nos estaba terminando el dinero. Fuimos a un evento que fuimos de parte del radio, pero como era lejos, y pues andar el hotel y la comida, y de repente, pues, oye, sabes que aquí ya se está terminando, ¿verdad? Antes de sacar el famoso tarjeta de crédito. Y fuimos a comer, le digo, ¿sabes qué? Esta noche vamos a comer en este restaurante y después de esto, puro Taco Bell hasta que regresamos. Y dice Julio, está bien. So vamos a este restaurante. Y voy caminando y veo yo algo así y mira, me agacho y lo agarro y lo meto en mi bolsa. Y había un señor enfrente de mí y el señor se voltea. Un hombre así grandote, casi tan grande como yo, pero no tanto así, no quiero exagerar. No, era un hombre bien grande, ¿verdad? Y se voltea
Y nos quedamos mirando, yo con mi mano en mi bolsa y Julio viendo como, pues, ¿qué pasa aquí? Y le digo al Señor en inglés, is it yours? Es tuyo. Y me dice, ¿qué? Y le digo, es tuyo. Y yo acá agarrado y me dice, what? Y le digo, es tuyo. Y me dice, no, como estás loco. Y se volteó. Y dice, Julio, ¿qué fue? ¿Qué fue? Y que lo voy sacando y eran 5 de a 20, $100. Uno de ustedes meten la mano en la bolsa y se les cae $1 y mira, luego lo levantas antes que venga un travieso como el pastor Rubén y se lo agarran, ¿verdad? Un peseta se les cae y lo agarras antes que venga el pastor Rubén y te lo gana, ¿verdad? Y de la misma manera el enemigo de nuestras almas, mira, anda tratando de agarrarte. He's trying to get you. Y tenemos que tener un buen entendimiento de qué es lo que se lleva, qué es lo que es necesario para vencer. Para vencer. Porque si Dios te ha llamado, no te ha llamado para que derrotas o caes en la derrota. Si tú estás aquí, estás al alcance de mi voz, Dios te está llamando para que no simplemente seas vencedor, sino que para Jesucristo seas más que vencedor. Habrá un pueblo que puede decir, gloria a Dios. Cuando Juan escribe Apocalipsis, los tiempos, hombre, estaban pesados. Los tiempos para los seguidores de Jesucristo estaban tremendos. Ya habían habido mártires del fe, hombres que habían dado su vida por el evangelio de Jesucristo. Hechos nos habla del primero, era un joven llamado Stephen, y fue el primero que amó a Cristo más que su propia vida y entregó su vida por Jesucristo. Otros habían sido torturados, andaban agarrando a los hermanos y torturándolos, tratando de hacerlos a negar su fe, tratando de hacerlos a negar la resurrección de Jesucristo. Juan escribe esto de un cárcel. Otros los habían encerrado y los habían puesto en un cárcel y otros en cárceles y tratando de hacerlos a negar la resurrección de Jesucristo, a negar que Jesús era el Hijo de Dios, a negar que Jesús es el Hijo de Dios, que negar que Jesús es el Señor, el Rey, el amo de todo. Y unos vencieron y otros no. Cuando nosotros vemos estas cosas decimos, man, yo no sé, pastor, I don't know, pastor. Yo no sé si yo tengo lo que se lleva para poder vencer. Unos años atrás fue uno de los incidentes primeros de cuando hubo una balacera en una escuela aquí en los Estados Unidos, en Columbine High School. Dos alumnos de esa escuela eran un poco diferentes que los demás, había mucho bullying y ellos pues parte también de ser endemoniados, yo digo. Fueron y atacaron la escuela, mataron y hirieron a muchos de sus compañeros de la escuela. Y hay una historia de una jovencita donde vinieron y le dijeron, ¿tú crees en Dios? Yes. ¿Tú crees en Cristo? Yes. Con la pistola en su cabeza le dijeron, pues qué bueno, con él vas. Y palo, un balazo y la mataron. Muchos de nosotros, incluyendo su pastor, diríamos, I don't know if I have that. Yo no sé si yo tengo ese tipo de valor. Pero hoy vamos a ver que la palabra de Dios habla de los que pudieron vencer y tenían 3 características, 3 verdades que eran verdad en su vida. Que si tú verdaderamente eres un seguidor de Jesucristo, deben de ser evidentes en tu vida. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios
y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, ¿qué dice allí? El acusador de nuestros hermanos, que es el diablo, Satanás, el serpiente antigua, el gran dragón. El que los acusaba delante de nuestro Dios, ¿cuánto les acusaba? De día y noche. 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Oh, Dios, ten misericordia. Hay un acusador de nuestros almas. There is an accuser. El diablo, Satanás, el dragón, el serpiente antiguo, de día y de noche se para delante de Dios, y a mí y a ti nos está acusando de día y de noche. Vemos esto en la historia de Job. Va y se para delante de Dios y le dice a Dios, Job te sirve porque, he had money, es prosperado. Pero tú quítale esas cosas y te va a maldecir. Y dijo Dios, all right, pero no lo tocas. Perdió mucho Job y no maldició a Dios, no negó a Dios. El acusador vino otra vez y dijo, ese Job, quítale el salud, ponle una enfermedad, tú vas a ver. Y dijo, all right, do it. Lo mismo sucede en nuestras vidas. Viene y te ataca y habla mal y constantemente está parado delante de nuestro Padre Celestial, y no sabes qué hizo, y no sabes qué hizo, y mira lo que hizo, y no vistes, y pon atención, y etcétera. Pero gloria a Dios, que cuando Él termina todo su bla, 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 tenemos nosotros un mediador que habla por nuestra parte. We have a mediator who speaks on our behalf, y su nombre es Cristo Jesús, and His name is Jesus Christ. His name is Jesus Christ. Este acusador de día y de noche, de día y de noche, delante del Padre. Y hay veces viene y juega juegos con nosotros. Yo les he platicado en muchas ocasiones de que de mis perritas. Ayer en la mañana me desperté y cuando abrí la puerta, pues tengo una perra negra que se llama Mía, y esta estaba tan alegre que no nomás la colita movía, sino que toda la cadera, todo lo de atrás se movía así, como tan alegre y tan, she was so happy. Y le digo, ¿qué tienes, huerca? ¿Qué tienes? Y iba a ir para sacarla, para dejarlos ir afuera un rato, y que voy viendo que había agarrado una almohada y lo había rompido. Y ella bien feliz y se anda moviendo. Y Amira está sentada viéndolo a ella y viéndome a mí, y viendo el mugrero allí, como vale más que le pegues, porque a mí me pegabas, ¿verdad? Y anda viendo así, right? Y voy y levanto un pedazo de la almohada y miro a Amira, y Amira me ve a mí como, y se queda viendo a la otra. Y veo a la otra, y la otra se tira al piso y sus orejas para atrás, y ahí anda y se trata de ver bien chula para que no le haga nada, ¿verdad? Y digo, ¡huerca! Cuando tú pecas, cuando desobedeces, hay convicción del Espíritu Santo, y entramos a la iglesia, o en ese momento el Espíritu Santo trae convicción, y tú sabes y vienes al arrepentimiento. Y si verdaderamente vienes al arrepentimiento, ¿qué quiere decir? Que volteas y te vas de otra dirección. Si el pecado es para acá, el arrepentimiento es see you later, I'm coming this way. Eso ya es borrado. Está allá sepultado en lo más profundo del mar. Tan lejos que está al este del oeste, que tan lejos está el pecado de nosotros cuando Cristo nos perdona.
Pero el enemigo de nuestras almas, el acusador, él es bueno a decirte: ¿para qué vas a la iglesia? Mira, hipócrita. ¿Y por qué andas levantando tus manos? Mira, hipócrita. ¿Y por qué andas adorando? Mira, tú hipócrita, lo que hiciste anoche, lo que hiciste la semana pasada. Y de repente vas de aquí: es right, es verdad. Aquí es verdad, aquí es verdad. Oh, he's good. He's good, es muy bueno. Él es bueno en su trabajo, sabe lo que está haciendo, lo ha estado haciendo por muchos años. He's no rookie. Y anda trabajando y anda obrando y está molestado, está perturbado porque conoce su fin y su fin viene pronto. Okay? He knows the end. And his end is coming. Y Él está haciendo todo lo posible para hacer tu vida pesada, para que tu fin sea el mismo fin que Él tiene, que tu destino sea lo mismo de que Él tiene. Pero estás aquí para saber que hay victoria en Cristo Jesús. You are here that you would know there is victory in Jesus Christ. Victoria en Cristo Jesús. Victory in Jesus Christ. Puedes vencer. Pero la palabra es bien clara en cómo vencieron los verdaderos hermanos. Porque repito, en la iglesia, hermano y hermana, que ni primos son. Ni primos son. No más que les gusta estar en la iglesia. Hay gente que tocan en la alabanza, no hablo de aquí, hablo en general. Hay músicos en iglesias que ni primos son. Hay hombres que son buenos para hablar, buenos para ministrar, buenos para desarrollarte la palabra y en el griego, en el hebreo y estas cosas y inteligentes, pero ni primos son. No que primos existen en la palabra, yo nomás les estoy dando un ejemplo. They're putting on a show, están poniendo un show. Y si eso pasa acá arriba, pasa allá abajo. Happens down there. Por eso tú ves gente en la iglesia, unos que ministran, otros que nunca ministran, y de repente ya no están en el camino. They're no longer in the way. Uno dice, pues eran salvos y ya no son salvos. No, hermanos, nunca fueron salvos. Porque les decimos hermanos no quiere decir que son salvos. Porque pasaron al altar y lloraron no quiere decir que son salvos. Escuchaba en el radio, alguien hablaba y decía, sí, pues uno que es salvo y de ahí va, se hace brujo, sigue siendo salvo. No, pues si fue y se hizo brujo, nunca fue salvo. Por eso Juan escribe y dice, nunca fueron de nosotros, porque no siguieron con nosotros, no permanecieron con nosotros. Si hubieran sido de nosotros, si hubieran quedado con nosotros, anduvieron un rato con nosotros. Pero si se fueron, quiere decir que nunca verdaderamente fueron parte de nosotros. Por ética le decimos hermano y hermana y etcétera, pero no quiere decir que. Son tres cosas que nos enseña la palabra. Versículo 11 dice: y ellos le han vencido, primero, por medio de la sangre del Cordero, by the blood of the Lamb. Por medio de la sangre del Cordero. Tú tienes que tener la sangre del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Un día, no Juan el que escribe Apocalipsis, pero Juan el Bautista, que era primo de Jesucristo, anda bautizando. Y Jesús, listo para empezar su ministerio, va con Juan para ser bautizado. Y cuando llega y Juan lo ve viniendo, y Juan proclama y dice: he aquí el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo. Y cuando vamos al Antiguo Testamento, la Biblia es dividida en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Cuando vamos al Antiguo Testamento, vemos en dos ocasiones importantes que debemos de tener un entendimiento para poder apreciar que Jesús es el Cordero de Dios y que Él derramó su sangre por nosotros. Y tú puedes vencer por medio de la sangre del Cordero.
Pueblo de Dios se encuentra en Egipto, llegaron de amigos, pero se levantó un faraón que no conocía a José y los hicieron esclavos. El pueblo había crecido, había prosperado, dijo el faraón, ¿sabes qué? Hay que meterlos en la esclavitud, porque puede ser que son muchos, son poderosos, un día vamos a una batalla, una guerra, y ellos voltean en contra de nosotros y nos derrotan. Y los hicieron esclavos. Y el pueblo se recordó que Abraham tenía una promesa, que Egipto no era la tierra prometida. Dios le había prometido otra cosa. Y empezaron a clamar y orar a Dios. Dios levanta a Moisés, levanta a Aarón. Viene Moisés y Aarón y se paran delante de Faraón, el hombre más poderoso de su día, la nación más poderosa de su día. Tenían grande sabiduría, mucha prosperidad, mucho entendimiento, tenían de todo. Y Faraón y el pueblo pensaba que Faraón era un dios. Es más, usted puede ir aquí en Houston al Museo de Ciencia Natural de Houston, y allí van a tener algunas tumbas de algunos faraones, y allí da poco explicación de cómo ellos creían que eran dioses. Cuando uno de ellos moría, pobrecitos los siervos de ellos, porque cuando morían y los sepultaban juntamente con los siervos, porque los iban a necesitar en el otro mundo. Le dice Dios a Moisés, it's okay. Tú serás como un Dios delante de él, y Aarón será como tu profeta. Viene Moisés y Aarón, se paran delante de Faraón. Les dicen, hey, suelta al pueblo de Jehová para que vayan y lo adoren. Y Faraón responde y dice, ¿quién es Jehová? Yo ni lo conozco. En inglés dice, who is the Lord? I don't even know him. I've never heard of him. No, se hizo allí bravo el faraón, dijo, no los voy a soltar. ¿Qué voy a soltar? Okay. En inglés decimos, you want to play hardball? ¿Verdad? Cuando éramos jóvenes y yo y mis compañeros nos juntábamos en el parque a jugar fútbol americano, pero así entre muchachos, ¿verdad? Sin equipo, nomás con el puro pelota. Y primero empezábamos con touch, ¿verdad? Que si te tocan 2 veces, pues es como si te habían tumbado, ¿verdad? Pero de repente, pues un equipo va perdiendo y el otro va ganando, y pues ahí les vamos haciendo burla, y uno del otro se enoja, y en vez de touch, oye, un jaloncito. Un knockdown, un codo o algo, y te tumban. Oh, you want to play hardball? Es lo que decíamos. ¿Quieres jugar así? Los dos podemos jugar así. Faraón quería jugar así. 10 plagas Dios envía a Egipto. 10. Y solo a Egipto, no tocaba a su pueblo. La 9ª, tinieblas. Cuando hay tinieblas sobre todo tu tierra y allá no hay, tú debes de saber y entender algo aquí va a pasar. Right? Y de ahí Dios le dice a Moisés y a Aarón, ahora sí vamos a hacer la Pascua. En inglés la palabra para Pascua es Passover. Y les dice, van a agarrar un cordero, lo van a agarrar de 1 año, va a ser sin mancha, no puedes agarrar uno que anda manqueando o nada de eso, todo perfecto. Macho de 1 año. Lo sacrifican, y si hay unos pobres o una casa pequeña, pues entre 2 para que ellos lo comen entre los 2, pero la sangre lo ponen en las postas de la puerta. Y de ahí Dios dice, hablando de él mismo, no envió a nadie más, él mismo. Dice, y de ahí yo iré en la noche, I will go at night. Y si había sangre, en inglés decimos Passover, pasaba por encima. Pero si no había sangre, había muerte para el primogénito, no solamente de la casa, pero aún de los siervos y aún del ganado que ellos tenían. Creo que hay una porción en las Escrituras que dice que no había lloro, había mucho lloro, la gente llorando. Era algo triste que sucedió en Egipto. Oh, el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo. Cuando Cristo Jesús derramó su sangre, primero fue azotado y derramó su sangre
Por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén, amén. Por las llagas de Cristo fuimos nosotros curados. Amén, amén. Y de ahí derramó su sangre cuando le pusieron esa corona de espinas. Y derramó su sangre cuando pasaron esos clavos. Y ahora cuando viene la muerte, tiene que pasar, no nos puede tocar. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús tenemos vida eterna. En Jesus Christ we have everlasting life. Oh, cuando el acusador está acusando, dice Jesús, tiene mi sangre, he has my blood. Ve, el Padre dice, oh, el gran misterio, Cristo Jesús está en ellos. Oh, veo la sangre, I see the blood. La otra ocasión en el Antiguo Testamento era que después que salen de allí, pues Dios agarra a Moisés. Le entrega a Moisés la ley, le entrega a Moisés cómo iba a ser el tabernáculo, y parte de todo eso ponen quién va a ser los sacerdotes, el tribu de Leví, empezando con Aarón, sumo sacerdote, y de ahí sus hijos iban a ser sacerdotes. Y una vez por año, one time a year, el sumo sacerdote entraba al tabernáculo y habían ciertas partes del tabernáculo donde solamente los sacerdotes podían entrar. En este caso solamente el sumo sacerdote una vez por año podía entrar en lo que le llaman el lugar santísimo. Un hombre una vez por año. One man, one time a year. Hay gente hoy en día, ¿y quién va a predicar? Who's going to preach? ¿Y quién va a dirigir la alabanza? ¿Y qué tan largo es el servicio? ¿Cómo no dices eso cuando andas viendo Netflix? Pero está bien. Andas ahí con el Señor de los cielos, pero está bien. Right? No dices. No. Llegas al culto, no va a predicar Villarreal. Va a ser Robert Lee. Va a ser Rubén. No, aquel no dirigió. Cuando dice el Salmo, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Oh, go through them gates with thanksgiving and through his courts with praise. Eso es lo que nos debe de interesar. That's what we need to be interested in. El pueblo entraba por las puertas, entraba por los atrios, pero ya se tenían que detener en ciertos lugares. Y una vez por año, en el lugar santísimo donde estaba la arca, donde Dios iba a visitarlos ahí, el sumo sacerdote entraba y allí llevaba el sacrificio para el perdón de todo el pueblo. Lo que separaba el lugar santo y el lugar santísimo era un velo, y era un velo grueso y un velo que era no se rompía fácil. Tenía que pasar la prueba para mostrar que no era cualquier cosita. Era algo importante, era algo de calidad, era algo que ya había mostrado que tenía integridad, que no fácil se iba a romper. Pero cuando Jesucristo, el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo, cuando Jesucristo, que por su sangre vencemos, murió en esa cruz, fue crucificado, esa noche, ese velo, que era un velo de integridad, que no fácil se rompía, de arriba para abajo, se rompió, significando que ya no era necesario que un hombre una vez por año entrara al lugar santísimo en representación a todo el pueblo, sino que ahora, porque la sangre del Cordero está sobre nosotros, nos ha lavado, nos ha limpiado, porque tenemos la sangre del Cordero, nosotros podemos entrar a la presencia de Dios. We can enter into the presence of God. Yo les digo algo, que cuando entraba ese sumo sacerdote, si era humano, y era humano, yo creo en mí que entraba con un poco de miedo, maybe.
Porque si no andaba bien, allí iba a morir. Y el pueblo esperando en expectación, like, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? What's going to happen? Pero nosotros ya no tenemos que entrar con miedo a la presencia de Dios, sino que entramos como hijos a la presencia de Dios. We come as children before God. Por eso el Espíritu en nosotros aclama y dice, Abba Padre, que quiere decir como decir papacito, right? Oh Padre, oh Father God, te alabamos y te adoramos. Gracias por la sangre del Cordero. La sangre del Cordero. Pero dice que no solamente vencieron por la sangre del Cordero, sino que por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Pastor, yo no sé si soy salvo o no, y pues a veces tengo duda, and I don't know. Bueno, pues yo te tengo que decir la verdad. ¿Estás dando testimonio de Jesucristo? Yo sé que hablas de la novela, ya todos dijeron amén cuando dije eso. Yo sé que hablas del chisme, pues ya que andamos en la tema, ¿verdad? Y le sigues allí con el chisme. Yo sé que hablan de esto y lo otro, pero estás hablando de Cristo. You're talking about Jesus. Cuando Pablo escribe varios de las cartas, luego él habla de que era apóstol de Jesucristo. Luego cuando los romanos recibieron la carta, se dieron cuenta que Pablo era para Cristo. ¿Cuánto tiempo se tarda la gente contigo para cuando ellos sepan que tú eres un seguidor de Jesucristo? Quizás hay gente que han estado contigo 1 año, 2 años y todavía no saben que vienes a la iglesia. Todavía no saben que eres el seguidor de Jesucristo. Mira, no. El testimonio que daban, the testimony. Podemos ver en las escrituras que el testimonio que daba la iglesia era con denuedo. It was with boldness. Uno de nosotros aún en un restaurante. Con denuedo. With boldness. Es que pastor, yo no sé mucho de la palabra, yo no sé mucho de teología. No andamos hablando de eso, estamos hablando de tu testimonio, de lo que Dios está haciendo en tu vida desde que viniste a Cristo Jesús, del cambio que está sucediendo en tu vida desde que viniste a Cristo Jesús, desde que confesaste con tu boca que Jesús es el Señor, que Él es el que manda, no solamente en el universo, no solamente en este mundo, sino que también en mi vida, y pusiste tu fe en su muerte y resurrección. Oh, debe de haber un cambio que está sucediendo en tu vida. There needs to be a change that is happening in your life. Yo tengo 2 maestrías. Siguiendo la maestría es un doctorado. Pastor, ¿por qué no sacaste el doctorado? Por flojo. Ya no tenía ganas de seguir los estudios. Ya no tuve ganas. Es mucho trabajo. Pero todos aquí. En inglés el doctorado son 3 letras. En inglés se dice PhD. Doctorate degree. En inglés dicen PhD. PhD. Cuando se graduó mi mamá de la escuela, le dije, mamá, del GED a tu PhD, ¿verdad? Así, vas a ir a agarrar tu doctorado. Todos los que están aquí, todos los que están al alcance de mi voz, tanto por televisión, por radio, que después escuchan por los medios y CDs, etc. Todos, tú eres el que tienes el doctorado. You have the PhD. Tú eres la autoridad en lo que Cristo está haciendo en tu vida. Nadie puede alegar conmigo de esta sanidad. Nadie puede alegar conmigo esto. Nadie puede alegar conmigo las bendiciones que papá Dios me ha dado.
Right? Nadie puede alegar conmigo el salud de mis padres, de cuántas veces me encuentro en el altar orando por el salud de ellos, y ellos de seguir. Han venido ataques, claro que han venido ataques, han venido contratiempos, claro que han venido contratiempos, pero vamos caminando vencedores. We continue walking as victors. Oh, nadie puede alegar esto conmigo. Yo soy el experto en eso. I'm the expert in that. Y tú eres el experto de lo que Dios está haciendo en tu vida y en tu familia. Tú eres el que tienes el doctorado en eso. I mean, I hate to tell you, yo no quiero ser el pastor o el predicador que viene para agüitarte, como decimos en Texas. Pero si no estás compartiendo tu testimonio, I don't know if you're saved. Yo no sé si eres salvo. Según esto, lo dudo. I doubt it. Porque ese es uno de los frutos, es uno de las evidencias. Unos meses atrás me encontraba en Brownsville y fuimos a orar por un señor que se estaba muriendo de cáncer. Y como yo no era parte de la familia, pues llegamos al momento que él llegó a la clínica a hablar con el doctor, y toda la familia pasaron a un cuarto y yo me salí y yo los esperé en el pasillo. Y donde yo estaba, pues al fin salieron la familia y yo sabía que iban a pasar por allí. Y cuando pasaron, todos pasaron con la cabeza para abajo. Y yo supe en mí, fueron malas noticias, bad news. Dile al presidente que después hablamos. Sé que acaba de regresar de Europa y quiere hablar de chismes después. Right? Cuando ellos pasaron, pues yo me levanto y hay una señora sentada allí. Yo ni caso le había hecho todo ese tiempo. Y me dice, Mister, en inglés me dice, señor, y me volteo. Y me menciona, no me pregunta, pastor, ¿qué fruta era? No sé, algo raro, como guavabera o algo así. No sé, era algo bien raro. Y le digo, what? Y me dice, guavabera. Y le digo, what? Y me dice, guavabera. Y le digo, what? Y me dice, es una fruta exótica. Dile a tu amado que lo tome y le va a ayudar. Le ayudó a mi mamá y yo sé que también a él le va a ayudar. Y le digo, ok. Y pues yo le dije a la familia, no sé qué me dijo, algo fue así como guavabera. Y le dije, mira a esta señora. Ella cree tanto en esa fruta que estaba testificando de esa fruta. ¿Qué es verdad o no es verdad? I don't know. Pero yo sé que Cristo es verdad. Yo sé que Cristo es verdad. I know that Jesus is real. Yo sí, que si verdaderamente Jesús es el Señor de tu vida, o si eres lavado por la sangre del Cordero, o si estás dando testimonio, o si no amas tu vida, amas Cristo más que aún tu vida, yo sé que eres salvo. I know that. Pero ¿cómo nos cuesta compartir eso? Es que en la mesa no se habla de religión. No, pero sí hablan de otras cosas, cochinos, un cochinaje allí, pero no quieren hablar de las cosas de Dios. Por favor, eso cuéntaselo a alguien más que yo no voy a aceptar eso. Rápido les voy a dar 2 oportunidades donde tú tienes oportunidad a dar testimonio de Cristo. Mira, todos aquí está el pastor. Yo hablo por el pastor cuando voy a decir esto, de que a nosotros no nos interesa hermanos de otra iglesia. Hay iglesias que ellos están interesados en ti porque tú vienes a la iglesia, das tus diezmos y ellos quieren que tú vayas allá. Esta no es una iglesia que está interesada en eso. Esta es una iglesia donde estamos interesados en alcanzar almas para Jesucristo. We are interested in reaching souls for Jesus. Ahora que tú te congregas con nosotros y tú tienes esa misma visión, gloria a Dios, y lo agradecemos su preferencia como pastor. Praise the Lord, especialmente ustedes que han caminado con nosotros por muchos años y entienden de esto se trata, de alcanzar almas para Jesucristo. Es fácil robarte un alma de otra iglesia, es otra cosa ir y testificar a Jesucristo. Pero no fueron salvos por el tamaño de su iglesia, no fueron salvos porque fueron y agarraron ovejas de otra iglesia o de otro pastor, fueron salvos por el testimonio que estaban dando. Viene alguien, oh mira, ore por mí, y te platican algo. Nos acaban de decir los doctores que encontraron algo en mi mamá, ore por mí. La mayoría, oh sí, yo oro por, y no oraste por ellos.
Ore por mi hijo, mañana tiene corte. Okay. ¿Sabes qué es lo que tú debes de hacer? En ese momento es decir, ok, ven para acá. Agarrarlos de las manos. O poner tus manos sobre su cabeza. Venir delante del Padre Celestial que tenemos y pedir por ellos. Y después que pides por ellos, todo lo que tienes que decir es, ¿sabes qué? Sería muy bueno si el miércoles me acompañas a la iglesia, o el jueves, o el sábado, o el domingo. That's it. Es todo lo que se lleva. Es todo lo que se lleva. That's all it takes. Pero tú tienes que estar dispuesto a hacerlo, porque los verdaderos vencedores lo están haciendo. They're doing it. They're doing it. ¿Por qué? Porque si esa mujer que les platico creía en esa fruta y iba a dar testimonio, ¿cuánto más nosotros, los redimidos de Jesucristo, los redimidos por la sangre del Cordero? Oh, we need to be doing it. Tenemos que estar haciéndolo. Y ahí termina el versículo 11 diciendo, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que amaron más a Cristo que sus propias vidas. Una ocasión Pablo escribe y dice, ¿sabes que yo andaba con ustedes y ustedes bien saben que no me interesaba el chisme, no me interesaba nada más? Todo lo que yo quería saber era Cristo Jesús y Él crucificado. Estamos poniendo a Cristo primero. Amamos a Cristo aún más que nuestra vida. Do we love Jesus more than our own lives? Esto es lo que se lleva. This is what it takes. Que estemos dispuestos de decirle no a nuestras pasiones, no a nuestros deseos, no a las tentaciones del mundo, no a lo que en el mundo ven, o lo que sea. Y decir, no, yo amo a Cristo. I love Jesus Christ. Yo amo a Cristo. I love Jesus Christ. Por eso estamos en esta palabra, porque queremos ver qué es lo que Dios pide de nosotros. Y si amamos a Cristo más, vamos a hacer lo que Dios pide de nosotros. Y hay veces nos pide cosas difíciles. Debemos de perdonar. El pastor siempre dice, mi trabajo es a perdonar. Nuestro trabajo es a perdonar. Pero uno de nosotros, ¿amas a Cristo más que tu rincón en contra de alguien más? La palabra de Dios nos llama a testificar. Y bueno, pues es que si le digo a mi primo, ya no va a ser mi primo. O si le digo a los compañeros, ya no van a ser mis compañeros. ¿Amas esas cosas más que a Cristo Jesús? Tú lo tienes que contestar. You have to answer that. Yo lo tengo que contestar. Los verdaderos vencedores, yo amo más a Cristo. I love Jesus more. Yo amo más a Cristo. Jesus Christ, number one in my life. Jesucristo, número uno en mi vida. No número 3, no número 2, número 1, number 1. Cristo Jesús, número 1 en mi vida. Cristo Jesús, número 1 en nuestra vida. Cristo Jesús, número 1 en nuestra iglesia. Cristo Jesús, número 1 en nuestro ministerio. Jesus Christ, number 1, number 1, number 1. Jesus Christ is number 1. Jesus Christ, número 1. Number 1. Y esto es importante. This is so important. Vamos a ponernos de pie y pueden cerrar sus Biblias. Y si fallamos en una de estas 3 verdades, no puedes vencer. Hay gente que andan buscando muchas cosas en la iglesia, pero estas cosas no les interesan. Unos andan buscando que cuando oren por mí, yo quiero sentir esto y el otro. Yo quiero que el pastor me despeina, ¿verdad? Hay otros que, pues es que voy a la iglesia y como que si no siento algo, aquí no menciono nada de sentimiento. Esto es lo que tú necesitas. This is what you need.
Y debemos de estar meditando en esto, meditando en la sangre del Cordero, meditando en la palabra de nuestro testimonio, meditando en de que si estoy yo listo para menospreciar aún mi propia vida para las cosas de Dios. This is where we need to be. Y si tú lo haces, eres vencedor. Y hay un destino para los vencedores. Hay un lugar, hay un hogar más allá del sol. Oh, tenemos nosotros una esperanza celestial. Hay un destino para los vencedores. Hay un destino para los que no vencen. Es el infierno. Pero para los vencedores les espera el cielo. Hay un destino para los que no vencen, es estar ausentes de la presencia de Dios por la eternidad, pero para los vencedores en la presencia de Dios por la eternidad, for eternity. Y no solamente en el futuro, hay algo para ahorita, en este momento. En Cristo Jesús, tú puedes tener vida y vida abundante. Este mismo acusador en una ocasión dijo Jesucristo, y termino con esto, que el ladrón viene a robar, a matar y destruir. Este acusador viene a robarte, a matarte y destruirte. Pero el Cordero de Dios, el que derramó su sangre en esa cruz, dice, mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. That you may have life and life more abundantly. Oh, no salgas de aquí sin esta esperanza. No salgas de aquí sin este entendimiento. No salgas de aquí sin Cristo Jesús. Dios Padre, te doy gracias por el privilegio de compartir tu palabra. Pongo en tus manos tu pueblo, Dios Padre. Tu palabra fue clara. Your word was clear. Nosotros queremos ser vencedores. Pero no hay obra que podamos hacer para alcanzar la victoria, sino que la victoria viene por medio de la sangre del Cordero, por la palabra de nuestro testimonio y por menospreciar nuestras vidas aún hasta la muerte. Oh, Cristo Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Yo pongo, Dios Padre, este mensaje en tus manos. Sea el autor y consumador de este mensaje. In the name of Jesus we pray. Amen, amen, amen. La Iglesia del Pueblo presentó su programa de televisión con el pastor Rubén Villarreal. Si este programa ha sido de bendición para su vida, escríbanos. Queremos saber de usted. 1600 Pasadena Boulevard, en Pasadena, Texas. 77502. Para informes, 713-920-1840. Visite nuestra página www.laiglesiadelpueblo.org.